Hola amigas y amigos de la jardinería. Voy a mostraros un vídeo acerca de una planta que he comprado y solamente deciros una cosa, que no hace falta vivir en el campo, aunque es muy interesante, y no hace falta tampoco tener muchas plantas ni gastarse mucho dinero, como he comentado algunas veces. Como podéis ver, parece que ahí tenga una pequeña plantación, pero lo que hago son de plantas que tengo. Lo que hacemos es reproducir de nuestras propias plantas. Como siempre digo, pues hacemos una planta madre para sacar hijitos o nuevas reproducciones de esa planta madre. Como veis, yo estoy al lado de un balcón, entonces estoy orientado al este y va dando todo el sol desde que empieza a amanecer hasta después del mediodía. Entonces, aunque sea en invierno y haga un poco de calor, mantengo una temperatura media, más o menos ahora en otoño, invierno, en verano mucho más, pero ponemos las persianas y también bajamos la temperatura de unos 16-20 grados, tanto aquí como en el salón. Entonces eso nos da la posibilidad de reproducir plantas. Y eso es en principio lo que os quería decir, porque no quiero alargarme mucho los vídeos. Pero sí que podemos hacer, ahora que ya estamos en temporada de otoño-invierno, por ejemplo aquí en esta zona de la tierra, aquí en España, pues ya hay menos floraciones en las plantas. Entonces disfrutamos de mucha planta verde cuando estamos en invierno. Pero sí que hay plantas que siguen haciendo flor, no solo en invierno, sino durante todo el año. Y el otro día me traje a casa una planta con flor. Es una planta que todo el mundo conocemos, está por todas las partes de España y por todas las partes del mundo, imagino. Y solamente os voy a explicar cómo cuidarla. No voy a entrar en detalles de de dónde procede, las decenas, por no decir casi 100 tipos de variedades que existen. Entonces os voy a mostrar la planta, ¿vale? Ya todos, la mayoría de vosotros y vosotras la habéis reconocido. Es una planta comprada en una tienda de plantas, en una floristería en concreto, que es una prima mía. No os voy a hacer propaganda porque no es propaganda, pero tengo una prima aquí en Burjasot que ella es florista y tiene una floristería y también vende plantas, y aparte pues vende flores. Pues el otro día fui a hacer una visita y como un buen aficionado a las plantas, pues le compré un calanchoe. Un calanchoe que, fijaros, que ha entrado en casa y se ha hecho un poquito más grande. Y el calanchoe, normalmente se cultivan varias variedades, pero la más importante es esta. Para mí, un calanchoe normal, que es la que más se vende. Y la que más hemos vendido durante muchos años, está vendiendo en centros de jardinería, donde he estado durante mucho tiempo trabajando. Pues como veis, es una flor muy bonita, es muy profusa en floración, o sea que tiene muchas floraciones, y de hecho ahora, como todavía está haciendo calor, está echando también muchos capullitos. A ver si lo veis mejor. Está echando muchos capullitos. Luego, otras características de esta planta, es una planta que se suele llamar comúnmente como
hoja carnosa. Bueno, aquí me ha caído una hoja, ¿vale? No la he roto, se me ha caído a manipularla. Entonces esto es una hoja carnosa. Quiere decir que es una planta que dentro de esta hoja hay bastante humedad. Esta planta no es un cactus, pero la podremos denominar como una planta suculenta. Como es una planta suculenta, la típica pregunta: ¿cómo se riega? ¿O cuántas veces hay que regar durante la semana? Yo aconsejo regarla ahora en invierno como cada 7 días o 10 días, pero con poca cantidad de agua. ¿Por qué? Porque al ser una planta carnosa ya de por sí tiene nutrientes, ya de por sí tiene humedad. Pero sí que es cierto que hay que regarla, porque si no la regamos, la hoja se va secando, el embés se va poniendo amarronado y eso denota que necesita humedad. Si vemos que nuestras plantas en el embés se pone marrón y que lo tocamos y que ese marrón va a seco, es porque necesita agua. No es ninguna enfermedad, es falta de agua. Entonces, como he dicho que hay que regar cada 7 o 10 días con poca cantidad de agua, pues una cosa que llevaba tiempo que no he comentado y voy a repetir. Yo cuando recibo o compro una planta de estas, preparo un platito con gravilla en todas mis plantas. No lo hago como consejo, sino como algo que debe de ser importante. Quiere decir que no lo hago como consejo para que lo hagáis vosotros, sino que yo mismo lo hago desde hace muchos años. ¿Por qué? Cuando regamos la planta hay un agua sobrante, como he explicado más de una vez. Cuando el agua sobrante que ponemos en el platito llega a tapar los agujeritos, puede producir que la planta se pudra por encharcamiento. Forma que no se pudra por encharcamiento, le ponemos las piedrecitas y cuando hay un pequeño exceso de agua que va goteando, se mete entre las piedras y al tener la planta sobre las piedras ya no está en contacto directo con el agua sobrante. Así es que este es uno de los consejos que en el principio de mis vídeos os he estado diciendo y que es muy aconsejable hacer. ¿Cómo cuidamos esta planta? Muy sencillo. En el caso de esta hoja se ha caído por la propia manipulación. Pero cuando las hojas se van secando, hay que quitarlas. Cuando las flores se van secando, hay que quitarlas. ¿Cómo las quitamos? Pues con las uñas mismo las vamos arrancando. Conforme se va secando, como forma una especie de pudrimiento en las hojas que se va secando, tanto en la flor, si apretamos un poquito con la uña, enseguida sacamos las hojas que se están estropeando. Y siempre hay que tenerla limpia de hojas secas y de flores secas. ¿Por qué? Porque si dejamos que las hojas se vayan secando junto a la planta, esto puede crear un hongo, un polvillo, que ese hongo normalmente hay muchos tipos de hongos, pero en el caso de este hongo se llama Pythium. Ese Pythium, cuando viene un poquito de aire, pues en este caso del balcón, pues se va acumulando por encima de las hojas u en otras plantas, y el Pythium lo que hace es pudrir las demás plantas, las demás hojas. ¿Puede estar en el interior? Sí. Esta planta es de exterior, ¿vale? Tiene que tener mucha luz solar, pero en sombra. Porque si lo tenemos en el exterior y está a pleno sol, los rayos solares, el sol directo, lo quema las hojas y las debilita, y enseguida nos quedaríamos pues con los ramitos de flores
y luego pues cuando se mueren las flores ya nos quedaríamos con una planta ya pues prácticamente muerta, por decirlo así. Entonces mejor, si lo tenemos afuera, lo pongamos en un lugar de sombra, que tenga bastante iluminación, que no esté debajo de otras plantas que la protejan y la tapen del sol directo, o sea, de la luz directa, y en este caso pues en una zona, en un centro o en un lugar al lado de la entrada de una casa, para que nosotros siempre la podamos controlar y limpiar. No son unas plantas para dejarlo en una riata ahí medio abandonadas, ¿no? Porque si las abandonamos un poco, o bien por exceso o bien por carencia, enseguida las plantas nos va a decir que me estoy pudriendo, que necesito agua, o que me estoy encharcando, en el caso de, por ejemplo, ponerla al lado de un césped, que el césped normalmente suele tener un riego más continuo. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin flores y durante el año queremos que siga floreciendo? Pues los jardineros, o en este caso los viveros, lo mismo que en la flor de Pascua o en la poinsettia os expliqué el tema del fotoperiodo, en el caso del Kalanchoe es lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, os lo explico más claramente, una planta tiene un tiempo de duración de una floración hasta otra nueva floración. Me explico. Si ahora está haciendo floraciones, va haciendo floraciones continuas. Llega un momento que la planta pues ya termina su estado de floración y tiene un descanso. Pues ese descanso durante el tiempo de un año puede tardar de 4 a 5 meses en volver a ponerse fuerte y empezar a florecer. Lo de ponerse fuerte es una forma muy rápida de explicaros el funcionamiento de la planta. Las plantas tienen un funcionamiento por ella misma, como cada uno de nosotros. Entonces ellas van por temporadas, por estaciones, por iluminación, y es a lo que voy ahora. Si nosotros queremos forzar el crecimiento de la floración, como he dicho antes, utilizaríamos el fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? Cuando una planta, en este caso como la poinsettia, o en este caso cuando no tiene flor, la queremos forzar a que haga floración antes de su periodo normalizado, normal de la planta, la vamos a forzar. Las plantas, para que se esfuercen, para acelerar su crecimiento o sus esfuerzos para volver a florecer, necesitan un tiempo máximo de oscuridad. Por eso le decimos fotoperiodo. Si por ejemplo la noche de un verano dura 7 horas y nosotros queremos que en el verano tenga flor, pues como para que salga flor necesita más tiempo de oscuridad, dejaríamos esta planta como mínimo 14 horas en un estado de oscuridad. ¿Cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, metemos esta planta en una maceta más grande, la introducimos en la maceta y le hacemos como un paraguas, todo cubierto con una bolsa de basura, por ejemplo, negra, y la dejamos en un rincón de la terraza, donde no le dé el sol directo, o hasta inclusive dentro de casa, con iluminación natural, pero que no tenga sol. ¿Por qué digo que tiene que estar dentro de casa? Porque la planta también necesita calor. No la podemos dejar escondida en un rincón y a lo mejor ese rincón, porque sea una habitación más fresca, pues esté en 13 o 14 grados, porque la tenemos ahí abandonada. No, necesita seguir teniendo un poco de calor, una temperatura media de 16-20 grados, porque la planta, si tiene calor, es cuando más va a vegetar mucho mejor. Pero como no tiene luz, no tiene exposición iluminada o soleada, pues la planta se va a forzar a florecer. Si nosotros en una media ardía, pues ¿qué podríamos hacer? Que estuviera, por ejemplo,
Son 14, son 24, serían 10 horas de luz. Pues como ahora estamos en invierno, pues sí que es verdad que llegaría un momento que tenemos 6 horas de luz y el resto de sombra. Pues en invierno sería mucho más fácil ayudarla a la floración, pero en el caso de verano tendría 6 horas de luz, por ejemplo, de las 7 de la mañana pues hasta las 4 de la tarde. Ya la tapamos y la volveríamos a destapar a las 7 de la mañana. ¿Por qué hay que destaparla? Porque la planta también necesita ventilarse. Porque si no la ventilamos, por la propia humedad de la tierra, las necesidades que tienen también las hojas de tener luz, pues debemos de sacarlas al aire, porque se pueden estropear, se pueden poner amarillentas por falta de luz, por la tierra se puede llenar de bichitos, porque están en la oscuridad y los bichitos también se reproducen más rápidamente, los ácaros o otro tipo de problemas fitosanitarios. Así es que de esta manera podemos tener más floraciones. Bien, ¿qué otro consejo os puedo dar? ¿O qué otra pregunta me podéis hacer? ¿Pueden estar las plantas también en el interior? Perfectamente, pueden estar perfectamente. No son plantas como estas que tengo aquí, como la drácera o el potos o las cintas, que sí que pueden estar completamente en el interior, pero sí que pueden estar también, porque tenemos que saber que las plantas también necesitan ventilación. En este caso el kalanchoe pues la podemos poner al lado del balcón o inclusive en el propio balcón, en el comedor, por ejemplo, de mi casa, al lado de la terraza, que nosotros normalmente solemos airear la casa todos los días, aunque sea en invierno. Pues ese aire que entra, esa renovación de aire, valga la expresión, o del ambiente, también les ayuda como planta de interior. ¿Qué problemas tiene el kalanchoe cara a los bichitos? En principio os digo que problemas ninguno, pero si nos pasamos con el exceso de agua tendremos muchos problemas. Puede ser que hayan las típicas mosquitas o mosquitos pequeñitos que sobrevuelan en la tierra. Yo tengo comprobado que esos bichitos en verdad no dañan la planta. Yo no tiraría un spray para matar los bichitos, no. Yo lo que procuraría es que la tierra estuviera húmeda sin encharcar. Yo la toco, por ejemplo, y está humedita, pero sin encharcar. Si yo la toco y ya noto que está seca la tierra, entonces regaría un poquito de agua. Aquí le tiraría como una cuchara sopera, la lleno de agua para esta maceta, ¿vale? Que es una maceta, creo que es del 10 y medio. Pues le tiraría un poquito de agua y ya está. Tendría para 5 días, por ejemplo. Si le echara dos cucharas soperas de agua, pues ya contaríamos que sí, la semana como mínimo o los 10 días. Las hojas no se deben de mojar, porque si van cayendo humedad, sí es verdad que también se pudrirán antes, porque recordad, son hojas carnosas. La flor no se debe de mojar, porque si duran 10 días, 15 días, pues si la mojamos nos va a durar mucho menos. ¿Y qué más puedo decir? Que os gusta tener las plantas bonitas, que os gusta tener que no se llenen de polvo, pues la ponéis en el platito, la ponéis donde están puestas y con un trapito húmedo la cogéis. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo porque como estoy en la mesa del despacho, tengo aquí una mesita para poner las plantas y eso. Entonces, imaginaros que la plantita está en la hojita, está dentro de la planta. Con un trapito húmedo le pasamos el trapito con agua y la limpiamos un poquito por el envés y ya está. Bien, si nos pasáramos de humedad, podemos tener cochinilla. Las cochinillas se suelen poner por el envés. Esto es la cara de la hoja y esto es el envés. Se pueden poner puntitos blancos
porque de la propia tierra que se hace en producción, del propio ambiente, en fin, se puede distribuir de muchas maneras. Por el polvo del pitium, si dejamos que nuestras hojas se pudran por exceso de agua, porque un bicho atrae a otro. Por ejemplo, si tenemos cochinilla, tenemos algunos pulgones que nos vienen de otras plantas, pues nos va a atraer la hormiga. ¿Por qué? Porque para la hormiga el pulgón es como si fuera una vaca. Entonces va la hormiga, va la vaca. Si nos juntamos, y ya me refiero para todas las plantas en general, si nos juntamos con el pulgón, con la cochinilla, con los ácaros son unas arañitas muy pequeñitas que van haciendo huevecitos, y esos son los ácaros que luego sale la arañita y también empieza a invadir. Pues si tenemos los ácaros, que son las arañitas, si tenemos la cochinilla, si tenemos la hormiguita, se forma una negrilla que se llama, por ejemplo, que se da mucho en el laurel, y esa negrilla es como una... Es un hongo, en verdad, que se forma un hongo con todas las inmundicias de estos animalitos pequeñitos, pues entonces ya tenemos una planta casi muerta. Así es que por eso, para eliminar mayores problemas, siempre tenemos que controlar. ¿Y qué tratamiento le debemos de dar? Si nosotros nuestras plantas las tenemos controladas, no hay ningún problema. Con un algodón, con cualquier producto, por ejemplo, un tipo de alcohol, que no sea que queme, sino alcohol más diluido, limpiamos nuestras hojitas, quitamos los ácaros y no hay ningún problema. Porque entiendo que no tenemos un campo para usar una mochila de 1 litro, por ejemplo, o de 15 litros para ser exagerado. No hace falta. Podemos ir controlando nuestras plantas todas las semanas. Dedicamos un poco de tiempo y las vamos limpiando. Y esto es lo que os quiero decir. No me quiero enrollar más porque no lo quiero hacer muy largo. Pero sí que quería responderos a una pregunta que estaréis pensando, y si no, yo ya os la planteo. ¿La puedo trasplantar? Consejo. Yo me he comprado esta planta la semana pasada. ¿Para qué me la he comprado? Pues yo me la he comprado para ponerla en el salón junto con otras plantitas que tengo, que la mayoría de vosotros ya lo sabéis porque he hecho vídeos de mis plantitas, que voy de mis trabajos que he estado haciendo, que las tengo las plantas en casa, o algunas he regalado. Pero bueno, igual un día de estos, como tengo más tiempo libre, os voy a hacer un vídeo rápido de todas las plantas que tengo en casa y lo vais a entender. Si yo me he comprado esta planta para disfrutarla, lo que hago es, si la trasplanto, voy a necesitar más tierra. Al tener más tierra, tendré que regar más veces porque la planta necesita más humedad. Al regar más veces, si puedo disfrutar de esta plantita sin que se me caigan las hojas ni se me muera la flor, imaginaros, ahora que estamos ya entrando al invierno, que no hace tanta calor y aún así va teniendo iluminación, y si la puedo disfrutar hasta enero, hasta febrero, cuidándola, porque tengo que trasplantarla. Si la trasplanto, en 15 días va a cambiar radicalmente, porque todas las plantas, por muy pequeñas que sean, cuando las manipulamos, es una palabra que usamos mucho los jardineros. Le he oído decir hasta a los biólogos, hasta jardineros profesionales con carrera. Yo no tengo ninguna carrera, siempre lo digo. Dicen que, yo lo aprendí de ellos, que cogen un estrés hídrico, y es verdad. Tengo un vídeo que hice acerca del sistema de raíces, del sistema radicular de las plantas, en lo cual explico muy claramente. Así es que yo no la trasplantaría, me esperaría a que se quedara pues un volumen un poco menos de la mitad de lo que es la planta, porque fijaros las floraciones que tiene, menudo volumen le da. Y desde que le he traído, que la traje con la flor, eso sí, cuando compréis una planta de este tipo, que tenga solo capullitos, y luego en casa se nos pone así. Ya sé que tenía que haberla grabado cuando me la compré y 5 días después. Eso lo iré haciendo. Lo que pasa es que tenía muchas ganas de hacer el vídeo del calanchó en sí, y sí que se me ocurre, pero digo no,
lo voy a hacer un poquito más adelante. Y la verdad es que está impresionante de cómo la compré. Así es que, hasta que no pase toda la floración y no empiecen las hojitas a estropearse, yo la voy a dejar en esta maceta, que no se va a morir. También la podéis poner en un macetero más bonito. Yo siempre las tengo en la misma maceta. Luego ya, como no quiero lucirlas, que no estoy haciendo ninguna exposición, sino lo que yo quiero es disfrutar mi planta, pues no la pongo en ningún macetero. Aquí va bien, le pongo su platito con su tierra para que cuando riego no se me encharque, y va de categoría. Así es que espero que os haya ayudado este vídeo, que os haya gustado, y nada, hasta el próximo vídeo. Ya veis que estoy haciendo unos vídeos más seguidos de mis paseos, de plantas que voy descubriendo por los parques, de mis propias plantas que quiero hablar más cosas. En fin, mi idea es dedicar más tiempo a este rincón del jardinero aficionado, y yo también pues me siento más motivado para aprender, porque os voy a comentar una cosa. Yo cuando me preparo un vídeo, es verdad que lo digo muchas cosas de mis humildes conocimientos, pues me gusta decirlo. Son muchos años de jardinería, pues son bastantes, son 40 años de jardinería. He tocado, como he dicho alguna vez, desde viverismo, he trabajado en garden centers y además importantes de España, orgulloso me siento de ello, y luego he sido jardinero durante 11 años. Ya lo fui antes, pero era diferente, y he sido autónomo, me creé mi propia empresa, y esas cosas pues me han enseñado lo poquito que sé, pero no iba a perder de vista lo que os iba a comentar. Cuando yo quiero mostrar un vídeo, yo aprendo un poco más, porque cuando yo lo abro lo voy asumiendo mejor, porque ya no es la necesidad de tener que aprender para efectuar mi trabajo, sino para mí mismo. Y nada, pues ya sí que termino con el vídeo, y como digo siempre, espero que os haya gustado y prontito vais a tener otro.